a hablar de un tema muy importante y yo quiero que ustedes presten mucha atención a este tema también. Recuerda que yo dije que en la noche iba a continuar con lo que comenzamos ayer de los medios y la televisión. Pero hoy voy a comenzar otro tema que quizá lo termine mañana, pero en la mañana. Y hoy vamos a hablar acerca del joven y las relaciones sociales. ¿Cuántos aquí les gusta tener amigos? How many of you like to have friends here? All right. All of us like to have friends. Una de las cosas más maravillosas del Señor fue que nos creó diferentes. Dios creó a este joven, al hombre Giovanni. Giovanni, si puedes por acá. Oh, sí. Dios creó al hombre. Lo creó en el sexto día, fue lo primero. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego creó también a la mujer. El hombre y la mujer son completamente diferentes, aunque tienen cosas en común. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2:18, Dios reconoció que el hombre, y aquí estoy hablando tanto el hombre como la mujer, de una forma genérica, y los niños y todos somos seres sociales por naturaleza. O alguien puede decir que no, prefiere estar solo. Pues si alguien prefiere estar solo, quizá hay algo que se deba corregir allí. Pero todos nos gusta tener amigos. O incluso nuestros padres, quien sea. La Biblia entonces dice que el hombre es un ser social por naturaleza. De hecho, la Biblia también dice que dos son mejores que uno. Si vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué son mejores entonces? Todos. Mejores son dos que uno. Ahora, ¿por qué son mejores dos que uno? Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahora versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. De nuevo la Biblia nos dice acá, dos son mejores que uno, porque si uno cae, el otro le va a ayudar a levantarse. Porque si uno prevalece, si uno es vencido por el otro, entonces llega el segundo a la ayuda. Dos son mejores que uno. El hombre es un ser social. Un tiempo atrás existió un joven que se llamaba Narciso. ¿Quiénes han escuchado de Narciso? Ok. Y Narciso era un joven bien particular. Mantenía solo, no tenía amigos. Y siempre iba al bosque a andar. Cuando él tenía un lugar en el bosque, el lugar favorito de él era un lago. Y Narciso se sentaba en el lago a meditar y a pensar. Cuando hay algo que a Narciso le llamó la atención cuando vio el lago y se acercó. Y es que vio su propio reflejo. Él nunca había visto o nunca se había considerado de esa forma. Así que Narciso lo que seguía haciendo era que se veía su propio reflejo en el lago cada vez que iba a este lago. Y adivinen qué pasó con Narciso. Narciso comenzó a enamorarse de sí mismo. Y se enamoró de sí mismo a tal punto que decidió alejarse completamente de todo el mundo y solo andar él con él mismo. De hecho, de ahí surgió esta condición psicológica. Hoy los psicólogos lo conocen a las personas que se alejan de las demás, que no les gusta andar con nadie, que eso es un desorden psicológico que le dicen narcisismo.
eso sale de allí. Dios no quiere que seamos narcisos. Dios quiere que tengamos amigos. Pero a la vez Dios siempre ha colocado unas barreras para que el enemigo, o para que nosotros mantengamos las puertas de la tentación cerradas al enemigo. Y hoy vamos a estudiar nosotros acerca de los principios bíblicos de cómo relacionarnos con nuestros amigos, no solamente entre nosotros, sino los amigos del sexo opuesto. Cómo los niños deben relacionarse con las niñas, cómo los jóvenes deben relacionarse con las señoritas. En Amós capítulo 3, versículo 3 nos dice, Amós capítulo 3, versículo 3, ¿qué es una de las cosas que junta a dos personas? Por ejemplo, yo le podría preguntar a, recuérdame el nuevo nombre. Yesley, ¿por qué andas con Kesley? Kayla. ¿Por qué hay algo que hay en común en ustedes? ¿Sí? Lo cual hace que ustedes anden juntas. Y la Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces el primer principio básico de la amistad es que para que dos personas sean amigos tienen que tener algo en común, ¿cierto? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En Mensajes para los Jóvenes, es nuestro libro de texto, nos dice así. Y por eso este tema yo creo que es hasta los niños lo deben saber. Son cosas que se deben incluso enseñar en el hogar. Dice, Mensajes para los Jóvenes. Es inevitable que los jóvenes tengan compañías. ¿Pueden evitar eso los padres? No pueden evitarlo. Nadie puede evitarlo. O sea, en la iglesia de alguna forma los jóvenes van a estar expuestos a un medio social. Así estén siendo educados en casa, en la iglesia van a encontrar amiguitos de la misma clase, la familia, los primitos, lo que sea. Es inevitable que los jóvenes y los niños tengan compañías y necesariamente sentirán su influencia. Hay misteriosos vínculos que ligan las almas, de manera que el corazón de uno responde al corazón del otro. El uno adopta inconscientemente las ideas, los sentimientos y el espíritu del otro. Este trato puede ser una bendición o una maldición. Los jóvenes pueden ayudarse o fortalecerse mutuamente, como leímos en Eclesiastés, mejorando en conducta, disposición y conocimientos, o permitirse llegar a ser descuidados e infieles, ejerciendo así una influencia desmoralizadora. Así que la amistad, los amigos, puede ser o una bendición o puede ser una maldición. Es una bendición cuando entre ambos se ayudan mutuamente. Por ejemplo, tú le invitas a tu amiguita, vamos a orar juntas, que el Señor nos ayude. Mira el versículo que yo leí esta mañana, y se comparten versículos, oran las unas por las otras, comparten cosas de Dios. Pero cuando el uno más bien ejerce una influencia negativa sobre el otro, oh no, mira, comienza a decirle cosas, a invitarlo a que haga cosas que no debe hacer, a que vea cosas que no debe ver, o a que lo desanime a las cosas religiosas. Hoy no, esos cultos tan aburridos, no vayamos allá, mejor vamos a otro lugar. O lo invita a lugares que no deben ir, o le sugiere que no obedezca las reglas. Entonces ahí no está ejerciendo una buena influencia, no sería una buena amistad. Así que la amistad es una bendición, pero a la vez puede ser una maldición. Proverbios 18:24, Dios quiere que tengamos amigos. Proverbios 18:24 nos dice: ¿qué se necesita para tener amigos? Un principio básico. Dice, el hombre, aquí quiere decir el hombre, la mujer, el niño, que tiene amigos o que quiere tener amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Así que el primer principio básico para poder tener amigos es que ¿qué?
We need to show ourselves friendly. Necesitamos ser amigables. No tenemos que ser como un cactus. ¿Sabe qué son los cactus, cierto? ¿Qué tienen los cactus? Espinas. Y cuando usted va a tocar ese cactus y se le acerca, ¿qué hace? Uy, no quiero tocar eso, ¿sí? Muchas veces las personas pueden ser como cactus. No se les puede ni acercar, porque lo pringan. Jesús desde muy niño tenía esa personalidad que atraía a la gente. Era amigable, era social, era servicial. Pero hay muchos peligros también en ser amigable. Y vamos a colocar los límites. Porque recuerde que Dios siempre tiene unos principios y unos límites. Y lo que yo estoy presentando en esta semana con ustedes, quizá para algunos sea algo nuevo, quizá para algunos vaya a ser un poco extremo, pero yo les estoy presentando el ideal. Porque yo quiero que ustedes salgan de aquí con principios fuertes. Yo sé que ustedes aquí van a salir de aquí, regresarán a sus escuelas, regresarán de nuevo a su vida normal, van a verse expuestos a todas estas cosas, pero cuando tú hayas escuchado ya esto en el campamento, ¡oh, cierto! Nos dijeron de esto. Tú te puedes cuidar, joven, señorita. Ahora, estos principios, aunque se aplican para ambos, para el niño, la niña, el joven, la jovencita es la que tiene que prestar más atención a estas cosas. ¿Ok? Primer principio, vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 2. Este es un consejo para los hombres. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 12. 1 de Timoteo 5, 12. Vamos a ver el primer consejo que nos da la Biblia en cuanto al trato con el sexo opuesto. 1 de Timoteo 5, 12 dice 5:2, perdón. 1 de Timoteo 5:2 dice, vamos a comenzar desde el 1 para leer el contexto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Cómo debe entonces tratar el joven a las jovencitas? Con toda pureza, ¿como a qué? Como a hermanas. Ahora se puede decir, yo juego con mi hermana, yo hago esto con la hermana, entonces voy a hacer eso con mis amigas. No. De acuerdo a la Biblia, el trato a la hermana es muy diferente a como nosotros nos imaginamos. ¿Cómo podemos nosotros saber, de acuerdo a la Biblia, cuál es la diferencia entre un trato con una hermanita y un trato con una que no es una hermanita? Vayamos a Génesis 26, versículos 7 y 8. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Abraham fue a Egipto, y por ahí se encontró con rey Abimelech. Y vamos a Génesis 26, 7 y 8. ¿Cuál era la esposa de Abraham? ¿Quién se acuerda? Sara, muy bien. ¿Cuál es la relación entre ellos? Además de ser esposos. ¿Recuerda? Sara era media hermana de Abraham. ¿Sí sabían eso? Sara era la media hermana de Abraham. Míralo, ahora es interesante lo que dice por acá Abraham. Génesis 26. De hecho, esto es Isaac, perdón. No es Abraham, sino que es Isaac con Rebeca. Y vamos a comenzar a leer. Ellos estaban aquí en Gerar 26, 7 y 8. Dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, o sea, la mujer de Isaac, que era Rebeca. O sea, ya le dijeron, ahí, ¿tu mujer qué? Y él respondió, ¿es qué? Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Así que, ¿qué hizo él ahí? Mintió. ¿Cierto? Él dijo, no, ella es mi hermana. Tuvo miedo de decir que era su mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que ¿qué cosa? Acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech y dijo, he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste es mi hermana? Pregunta, ¿cómo
pudo saber Abimelech que Rebeca era su mujer? Él estaba ¿qué? Él la estaba acariciando, de acuerdo a ese versículo, él la estaba abrazando y todo eso. Así que cuando dice que los jóvenes traten a las jovencitas como hermanas, significa que no se debe estar acariciando, no se debe estar tocando, no se debe de hacer estas cosas, porque se está pasando un límite de reserva que Dios ha puesto, una prohibición. Eso es algo que se permite ya a los adultos. Ninguno aquí está ni siquiera en pensamientos de eso. Entre los papá y mamá, el esposo y la esposa, ellos son los que se pueden permitir estas libertades. Así que el primer consejo. El segundo consejo, vamos a Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Ahora, un punto más, las niñas tienen mucho que aportar en esto también. Y cuando ustedes sientan que un niño o que un joven quiere prestarse esas libertades con ustedes, ustedes tienen que con mucho respeto colocar una barrera y decir no. Ahora vamos a Tito capítulo 2 versículos 6 y 7. Tito capítulo 2 versículos 6 y 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo se debe mostrar el joven entonces? Siendo íntegro y siendo serio. Jóvenes, no está bien bromearse con las muchachas. No está bien pasarse y tener una conversación muy abierta con ellas, sino que el joven debe ser íntegro, serio, prudente con las muchachas. Porque cuando nosotros damos estas libertades, entonces el enemigo comienza a entrar y comienza a trabajar para destruir a ambos, tanto al joven como a la señorita. Tercer punto, vamos a 1 de Tesalonicenses 5:22. 1 de Tesalonicenses 5:22. Y en este punto me voy a detener. 1 de Tesalonicenses 5:22. Aquí hay mucho que decir. Dice, absteneos, y esta no es una buena traducción tampoco, pero voy a leerlo como diría en el original. Absteneos de toda apariencia de mal. Aquí dice en la Biblia, absteneos de toda especie de mal. Esa palabra especie quizás ustedes no la entienden mucho, pero dice absteneos de toda apariencia de maldad. ¿Qué entienden ustedes por apariencia de maldad? ¿Se está diciendo aquí que lo que se está haciendo necesariamente es malo? Una apariencia es solo algo que se ve que es malo, pero puede que no sea malo, ¿sí me hago entender? Hay cosas que uno puede hacer que para uno no están malas, pero están proyectando algo que para otras personas lo van a ver como malo. Y la Biblia nos dice, debemos aún abstenernos de la apariencia de maldad. Así que, ¿cuáles son algunas formas en que podemos nosotros abstenernos de la apariencia de maldad? Yo voy a compartir varias citas aquí del espíritu de profecía. Y yo quiero que presten mucha atención, las voy a leer todas, porque nos presentan unos principios muy importantes. Voy a leer de un libro que se llama Ministerio Médico, página 190. Mientras los hombres y las mujeres de una institución, aquí está hablando de una institución de salud, debieran ser amables y corteses, a la vez que se requiere que sean afables y que congenien con todos, deben evitar hasta la apariencia de una familiaridad indebida. Entonces, ¿qué es lo que qué apariencia deben evitar? The appearance of undue familiarity.
la apariencia de una familiaridad indebida. ¿Qué es familiaridad? Cuando usted dice que dos personas tienen mucha familiaridad, ¿qué es eso? Se conocen. Sí, y que tienen mucha confianza, ¿cierto? Se acercan mucho, mantienen así muy juntos. La Biblia dice que aunque se debe relacionar los unos con los otros, se debe evitar entre los jóvenes, entre la señorita, entre los niños y las niñas, se debe evitar la indebida familiaridad. Ahora, ¿qué es familiaridad? Entonces, la familiaridad se define como una amistad relajada o intimidad entre personas, o la informalidad inapropiada de comportamiento o lenguaje. Así que la familiaridad no solamente se refiere a el acercamiento físico, sino también al lenguaje. La familiaridad permite que se pongan apodos entre sí. Eso es una característica. Cuando un joven y una jovencita se comienzan a colocar apodos entre sí, eso indica que hay mucha familiaridad. Y la familiaridad permite abrazos inapropiados. Se acostumbra a veces, y yo también lo hago con las hermanas, hola hermana, pero hay un abrazo respetuoso, ¿sí? Un abrazo de lado o un abrazo así. Pero allá, por ejemplo, en la cultura americana y allá donde yo estudiaba, allá por lo general es con la señorita, hola, ¿cómo estás? Solo con la mano, ¿sí? Familiaridad indebida. No es fácil ser cortés y a la vez evitar la familiaridad indebida, pero es posible. Y mira lo que nos dice Consejos sobre Salud, página 338. La única forma como podemos llegar a ser verdaderamente corteses, sin afectación, sin familiaridad indebida, es beber en el Espíritu de Cristo y obedecer esta orden: sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. Si obramos siguiendo los principios establecidos por la palabra de Dios, no tendremos inclinación a manifestar una familiaridad indebida. Entonces, ¿qué debe hacer todo joven y toda jovencita que quiere solo agradar a Dios? 1 de Pedro 1:16 dice, debemos ser santos como Él es santo. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, ¿qué debe estar haciendo el niño y el joven? Estudiando la Biblia. Si no se estudia la Biblia, no se puede ser santo. Nuestra única salvaguarda, joven y niño, es estudiar la Biblia. En otros temas que vamos a tener esta semana, vamos a estudiar la importancia de la Biblia. Yo quiero que este libro se convierta en su libro favorito, se convierta en su libro de cabecera, que usted duerma con este libro, que al levantarse lo estudie, que al acostarse lo estudie. En este libro hay principios muy importantes. Entonces, es posible ser cortés, es posible ser amigable, es posible ser amable sin familiaridad indebida. Ahora, aquí la hermana White, este es un consejo que ella da a una jovencita. Está encuentra en el Hogar Cristiano, página 304. Y las madres tienen que enseñarle mucho esto a las niñas y a las jóvenes. Porque en la cultura de hoy, la cultura de hoy es muy liberada. Y nosotros podemos pensar en estas cosas como eso es muy anticuado quizá. Pero saben, esto es tan anticuado como la Biblia misma. Es tan anticuado como los principios eternos de Dios. Y los principios de Dios no cambian. Las cosas que se aplican aún en los tiempos bíblicos se aplican hoy. Porque Dios es un Dios que no cambia. La cultura cambia, la sociedad cambia. Pero la cultura no debe regir los principios como nosotros nos debemos comportar. Y mira lo que nos dice acá. Ella le está escribiendo una carta a una niña, a una joven. Entonces las jóvenes prestan atención. Dice: las menores insinuaciones, cualquiera que sea su origen, que os inviten a pecar o a permitir la menor libertad injustificable con vuestra persona, deben considerarse como los peores insultos a vuestra dignidad de mujeres. Así que las niñas y las mujeres deben evitar la menor insinuación de mal. El beso destinado a vuestra mejilla, en momento o lugar inoportunos, debe induciros a rechazar con desagrado
al emisario de Satanás. Wow, esas son palabras bien fuertes, ¿sí? Así que a una niña, a alguien, cuando un joven viene así, que muy abierto y que el beso en la mejilla y todo eso, ella dice que debe rechazar eso con todo desagrado, porque tú perteneces a Dios, ¿ok? Y la única persona que tiene después de Dios derecho sobre ti es los padres. Si proviene de alguien altamente situado, sea en una posición alta, que trata con cosas sagradas, el pecado es 10 veces mayor, que debiera hacer retroceder con horror a una mujer o joven temerosa de Dios. No solo delante del pecado que se le propone, sino también delante de la hipocresía y vilanía de alguien a quien se respeta y honra como siervo de Dios. Esto es muy importante porque tú no conoces las intenciones que hay en ese joven y tú te quieres mantener pura solo para Dios. Otro principio es que evite estar a solas con una persona del sexo opuesto. Y si en algún momento hay actividades recreacionales o se sale por ahí, salgan en grupos. Pero nunca salga un niño y una niña solos o un joven y una jovencita solas. Salgan en grupo, mezclados, sí, pero conversando más los jóvenes con los jóvenes, las señoritas, o pueden conversar entre sí, pero solo en una amistad, de una forma social, sin necesidad de pasar de allí. Allá donde yo estudiaba incluso nos sentaban aparte. En el culto los jóvenes se sentaban en un lado y las señoritas se sentaban en otro lado. Y recuerdo en Colombia aún era más estricto, que cuando comíamos había una mesa para los hombres y una mesa para las mujeres. Y recuerdo una vez, era como una ocasión así de cumpleaños, no sé, y a algunos jóvenes les dio por sentarse en la mesa de las señoritas y todo. Y un hermano, uno de los preceptores, se paró. Entonces digo, quiero que hagan silencio. Y entonces le llamó la atención a los dos jóvenes delante de todo el mundo. Y esos jóvenes se levantaron rojos de la vergüenza y se pasaron a su mesa. Pero eso fue suficiente y ya nadie quería pasarse para allá. Así que esto es muy importante porque los preceptores, allá en estas escuelas donde yo les digo, ellos les enseñan a las señoritas y a los jóvenes estos principios. Son cosas que se deben enseñar en el hogar. Primera de Testimonios, Testimonios tomo 1, página 386. Dice que, mire ese principio: cuando se encuentren entre las hermanas, hablando a hombres, actúen con reserva. No importa que piensen que carece de cortesía. Si las hermanas casadas o solteras manifiestan actitudes familiares hacia usted, esto ya se hacía un hombre, rechácelas. Sea áspero y decidido para que ellas finalmente entiendan que usted no adolece de esa debilidad. Cuando esté enfrente a los jóvenes y en todo momento actúe con seriedad y en forma solemne. Interesante, ella dice acá que es mejor que los jóvenes, los hombres, yerren en el lado de la cautela cuando se trata de la familiaridad con las mujeres. Así que al hombre también, si viene una mujer, una muchacha muy familiar, ay, hola esto, hola lo otro, y él al principio está tratando de mantenerse, pero luego ella se da las libertades con él. Ella dice incluso sea áspero. Ya se diga que usted es poco cortés, ya se diga que usted es poco amigable, es mejor ser áspero y cuidarse para evitar la apariencia de mal y para evitar que la conciencia sea contaminada. Entonces, ¿es importante tener amigos? Es bueno tener amigos. No quiero que se vayan a ir con la idea que yo estoy diciendo que no tengan amigos. Pero, ¿quiénes deben de ser los amiguitos? Sí, entre niñas, entre lo mejor. Y los jóvenes, entre los jóvenes. De algún otro momento se van a cruzar palabras. Ay, hola, ¿cómo te fue en el trabajo? Hola, esto. Pero es mejor que estén solo las niñas con las niñas, los jóvenes con los jóvenes. La sociabilidad puede ser una bendición o una maldición. Y también es bueno, importante que cuando vayan, aún entre los hombres, aún entre las niñas, escojan muy bien las amistades. Hay un dicho que mi mamá me decía mucho cuando yo era niño, y era: dime con quién andas y te diré quién eres.
tú serás el amigo que tú escoges para ti. Mensajes para los jóvenes, mira lo que dice, página 296. Debiéramos escoger la sociedad más favorable a nuestro progreso espiritual y sacar provecho de toda ayuda que esté a nuestro alcance, pues Satanás pondrá muchos obstáculos a nuestro progreso hacia el cielo para hacerlo más difícil posible. Quizá nos hallemos en situaciones molestas, pues muchos no pueden estar en el ambiente que quisieran, pero no debemos exponernos voluntariamente a las influencias desfavorables para la formación del carácter cristiano. Cuando el deber nos llama al hacer esto, deberíamos orar y velar doblemente para que por la gracia de Cristo nos mantengamos incorruptos. Lo que quiere decir esta cita es que debemos escoger las amistades que más nos ayuden espiritualmente. Si tú ves a alguien, los que estudian en escuelas públicas, alguien que continually cursing, está diciendo malas palabras, es una persona que no respeta a los profesores, que no respeta a la autoridad, esa es una amistad que ustedes saben que deben de evitar. Aunque Dios quiere que seamos sociables con el mundo para ganar el mundo, Dios no quiere que seamos amigos del mundo. ¿Sí entienden la diferencia? Debemos amar el mundo como Cristo amó el mundo, pero no debemos hacer amigos del mundo. Los jóvenes deben escoger solo amigos cristianos, y más aún si son de la misma fe. Pero también hay muchos jóvenes de otras religiones que son muy puros y son muy íntegros. Estoy hablando en especial en el contexto del colegio, donde se ve de todo. Pero no escojan como amistad a alguien que no tema a Dios, alguien que no sea cristiano, porque lo más seguro es que esa amistad los va a llevar por un camino indebido. Los jóvenes piadosos deben entonces evitar la familiaridad indebida, y Cristo es nuestro único ejemplo en las relaciones sociales. Y de nuevo leo una cita que yo leí el sábado, Consejos para los Maestros, página 249, con esta cita voy terminando. Mira que, hablando de Jesús, solo leo una línea. Jesús era altamente sociable, aunque poseía una reserva que inhibía cualquier familiaridad. Jesús era altamente sociable, pero era a la vez tan reservado que inhibía cualquier familiaridad. Aun cuando cuando María Magdalena le lavó los pies con sus cabellos. Alguien podría decir, eso fue una familiaridad indebida. Quizá ahorita no tengo todo el tiempo para entrar ahí, una razón por la cual Jesús permitió que ella le lavara los pies. Pero en ningún momento Jesús le permitió a ella darse las libertades y las confianzas con él en el otro sentido. Así que vamos y disfrutemos de la vida social, pero de acuerdo a los principios de Dios, guardándonos a nosotros mismos, porque ¿sabe qué es lo que Satanás quiere hacer? Él quiere entrar y destruir todas las amistades, en especial los jóvenes más mayorcitos que ya están quizá de 16 años en adelante. Satanás va a comenzar a colocar cualquier tipo de sugerencias, sugestiones a noviazgos o relaciones íntimas, y Dios quiere que ahora evitemos todo eso, porque aún Él tiene un proceso. Aún no estamos en la etapa, al menos la gran mayoría acá, de entrar aún en ese paso de noviazgo que al final terminaría en matrimonio. Entonces no sé si tienen algunas preguntas, inquietudes. ¿Fue claro el tema? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué debemos evitar? Familiaridades indebidas, pero debemos ser amigos los unos con los otros. Cristo era alguien muy balanceado, muy equilibrado, y ese equilibrio lo podemos tener nosotros también. Muy bien, chicos, vamos entonces a arrodillarnos para orar.